Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Cirilo y Metodio. Estos dos hermanos se llamaban Constantino y Miguel. Los nombres de Cirilo y Metodio los recibieron al entrar a la vida religiosa. En el año 863, el emperador Bizancio les encargó la misión de afianzar el cristianismo en la Gran Moravia, donde desarrollaron una extraordinaria labor religiosa y cultural. Entre los dos publicaron los textos litúrgicos en lengua eslava, escrito en caracteres cirílicos, como después se designaron en honor a San Cirilo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe. Bajo el signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe. Bajo el signo del amor y la unidad, tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a estos dos grandes santos de la Iglesia, grandes evangelizadores, San Cirilo y San Metodio. Eran hermanos que se dedicaron verdaderamente al servicio del Evangelio. Mozarambía lleva veñan de Yarañe a toda la región por donde fueron predicando y anunciando la buena noticia. Iniciamos, queridos hermanos, nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro,
que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concédenos recibir tu palabra en nuestros corazones y conformar un pueblo unido en la verdadera y recta confesión de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Al oír la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín, a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando: confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Por eso, que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia, y cuando irrumpan las aguas caudalosas, no llegarán hasta ellos. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros, y me colmas con la alegría de la salvación. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea,
atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, les puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. En el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura que hoy la palabra del Señor nos está mostrando y nos está enseñando. Sordo y mudo. Termina el Evangelio con la admiración de la gente. Todo lo ha hecho muy bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Entonces, queridos amigos, ¿qué es lo que nosotros entendemos aquí? Primero tenemos que entender lo que significa la sordera. La sordera quiere decir no querer escuchar los principios, los valores, la buena noticia de Jesús. Vean la sordera. Nañahendui, anañahendusei. Volvese picoña nañahendu, achahendu alcuemaya, lleva coche me voy con anacerendusei. Coche me voy con no penais serejeje y se no me hace caso, no penais sereje. O ya polo ya posea, reñe ere y supe, porque nos endui. Sordera, sordera, sordera. Y luego también aquí el otro aspecto, hablar a los mudos. Muchos queridos hermanos queremos ser más bien títeres, ¿verdad? Hay ya un grupo selecto y que se procura siempre mantener a través de platazos, a través de esas cosas que siempre van a votar por un candidato, sea lo que sea. Y entonces, esto quiere decir que no hablamos, que no decimos, que no somos capaces de afrontar, de denunciar los problemas en la vida. Nosotros hace poco, ¿verdad? El 3 de febrero estábamos celebrando a nuestro segundo patrono del Paraguay, que es San Blas. Y justamente decíamos que una de las características de nuestro santo patrono San Blas es el que te pueda curar la garganta, pero no en un sentido físico, simplemente tengo que ser horas, ventilador ya por ahí se aire acondicionado ya por ahí se donde ya por ahí se sino que el curar de no tener voz, ser los que tienen voz ante aquellos que no tienen voz. San Blas tiene que curarnos a nosotros de el quedarnos callados, el no denunciar las cosas negativas. Y por otra parte también en forma positiva, el que podamos anunciar, que podamos decir la buena noticia de Jesucristo, la buena noticia de Dios. Upeagola verdaderamente la yacueraroñe, porque entendemos, nos dejamos tocar por esa experiencia. Y aquí dice luego al colmo, dice, Jesús mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie. Pero cuanto más Jesús insistía en eso, ellos más lo gritaban, vamos a decir. Aquí utiliza la palabra proclamar. Pero la de proclamar, la de güero sapuca y hanguan de icote en la de o para algo la sea eina se mandó a llegar a la asamblea, nuestro segundo patrono. Añande Yareco, justamente Yareco la asamblea, a la menos yayapoa, ñande da güero sapuca. Ñande soquetero, muchos somos soqueteros, buscamos simplemente lo fácil, no quemamos entonces o no sudamos la gota gorda para llevar adelante y hacer crecer una sociedad bien cristiana, con valores, con principios, trabajadores, humildes, sencillos, pero con proyectos de vida donde todos nos encontremos bien. ¿Entienden, queridos hermanos? Esto es tan difícil parece, por eso es que aquí se nos presenta como un camino y como una propuesta de Dios, un camino y una propuesta del Señor.
Cuanto más Jesús insistía que se callasen, jamás la buena noticia se puede acallar. Ni Jesús ni gatuyamo quien hizo pecuera, porque imbarete terei, ¿verdad? La gracia de Dios. Peñan de yahuerecono, peñan de recobebe, peñan de yara o pocono ñandereje. Sin falta nosotros lo proclamamos, lo anunciamos. Y esto es como un resumen, ¿verdad? Que aquí se está haciendo. Un Jesús que cura, un Jesús que sana. Hoy Jesús que nos vuelve a decir, éfeta, éfeta, ábrete, ábrete. Y enseguida se les abrieron sus oídos. Necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos escuchar sus mandamientos, necesitamos ponernos en el camino, ¿verdad?, de esta santidad. Y sobre todo, queridos amigos, tenemos que hablar. Dice que en ese momento se le soltó la lengua. Ojalá que nosotros también, escuchando y viendo la realidad de nuestros hermanos más sufridos por las injusticias, escuchemos la realidad, ¿verdad? Pero desde ahí también nosotros podamos después anunciar, decir, proclamar. Ani yawero kininico amba eco a ibaía yawereko a hinañan de apuitepe. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que sea el instrumento del reino y espacio de encuentro personal con Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten los derechos humanos y eviten trabajar solo por los intereses personales, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros ancianos, para que reciban la mejor y adecuada atención de parte de los familiares y de la sociedad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios rico de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, al conmemorar a los santos Cirilo y Metodio, dirige tu mirada sobre las ofrendas que te presentamos y haz que se conviertan en el signo de la humanidad nueva reconciliada contigo en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu iglesia se alegre hoy en la festividad de tus santos Cirilo y Metodio, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha confianza y con la esperanza, sobre todo en este jubileo, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oración final. Dios y Padre de todos los pueblos, que haces participar del mismo pan y el mismo Espíritu, a quienes llamas al banquete eterno, concédenos en la fiesta de los santos Cirilo y Metodio que la multitud de tus hijos, perseverando unidos en la misma fe, edifique el reino de la justicia y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas llenos de amor? Le rinden honor la música y la voz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor, el santo igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se